Muy buenas madrugadas, estamos en día domingo. Bueno, les traigo la noticia. Primeramente, lo que ha ocurrido en España y en Cuba fue trágico, que vamos a mostrar, no mañana tal vez, sino el día lunes, que sigue siendo una noticia de momento. Ok, muy triste la situación, una vergüenza, la política que funciona en España, también como la que funciona en Cuba. Hoy vamos a hablar aquí el 1000% infoguerristas reales de verdad, donde los estudios mayores están en cada consecuencia y vida de cada persona, en tu casa, en la calle, en el tren, en los momentos más claves, donde estés parado, ahí está la noticia. Bien, hoy vamos a mostrar de distintas clases algunos pedacitos de qué está ocurriendo en esta separación de estilo matrimonial, diremos, de Patricia Bullrich y Gerardo Javier Milei. Dos perros matándose. Dos perros que en este momento se están jugando el futuro. Número 1. Todavía, el dicho dice, a seguro se lo llevaron preso. Veremos qué es lo que pasa, porque todavía sigo hablando entre comillas, lo que vaya a ocurrir en noviembre con supuestos aumentos, vamos a ir despacio, porque era para este mes y no para diciembre. Ya verán la falla, era para este mes, era un cambio de inmediato, era un cambio de último momento, pero no fue un cambio de último momento. Y por lo que fui escuchando más tarde, ¿los cambios vendrían en diciembre? O sea, nada fue claro de lo que Previsión Social, Crónica y otras noticias, y algunas que dicen de ser de Previsión Social, no vemos la veracidad en rectitud de qué va a ocurrir en noviembre. Tenían que empezar con los pagos de 8 de noviembre. Pasan a 9 de noviembre y el chicle del pago se estira cada vez más. Entonces estamos viendo, número 1, que nos están mareando. ¿Por qué? Porque la gran noticia de todos los meses, es otra mentira. Porque era para allá el fallo que sucedió, en la cual hubo tiempo para que se dé el consentimiento jurídico. Era para allá, o sea, para ahora estos días. Entonces yo entendí claramente los cobros con el 44% de aumento era para allá, para noviembre. Lo aclaro, para allá. O sea, ahora. Pero he estado viendo a la noche del sábado que esto va para diciembre. ¿Y qué va a ocurrir después de diciembre? No nos confiemos en Milei. Yo, la verdad, los entiendo a todos. ¿Cómo no los voy a entender? A mí misma, ¿cómo no me voy a entender? Entonces, no vaya a ser que esto sea una sucia jugada. Ahora, Milei es el burro
el mandingo supuesto, hablando de orejas. Patricia Bullrich, una ex asesina, criminal, montonera. Porque un día vamos a hablar quiénes eran los terroristas, que es otra cosa aparte de la historia. Pero quiénes eran los montoneros, cómo nació y a quién apoyaban. Porque les voy a dar una mala noticia. Y esto tienen que saberlo. Y por favor busquen para entender que estas verdades que van a estar viendo son ciertas. Tal vez tengas a tu abuelo, tu tartarabuelo, que esté vivo y te pueda contar la verdad. Y esa verdad es la que te va a conducir a lo que está pasando en tiempo real. Montoneros apoyaba a Perón. Perón era Giovanni Piras. La palabra domingo significa día de Lucifer. Él estuvo exiliado. Querían matarlo. Esa historia la vamos a contar más adelante. Escondido por debajo de los subtes. Y en nombre de ser libertarios, supuestamente, mataron a Aramburu. Hubo un presidente después de la muerte de Perón que quiso hacer las cosas bien, como decir un Kennedy argentino. Un Kennedy argentino. Su gobierno no habrá durado más de 4 días, yo recuerdo, era chiquita. Y lo mataron inmediatamente. O sea, no llegó ni a una semana de gobierno. Mientras tanto, María Estela Martínez de Perón, supuestamente ese nombre. Y un día vamos a hablar de dónde viene Perón. No es de La Pampa, no era de La Pampa. Y López Rega, el Illuminati. Un gobierno masón Illuminati. ¿De qué se trata? La República Argentina, yo lo dije el otro día, no es en sí nosotros, pero lo que trajo Perón a la República Argentina fue a los nazis, y así se convirtió todos los gobiernos en gobiernos nazis. Cuando estuvieron los militares argentinos gobernando, eran nazis disfrazados de militares argentinos, de la cual han hecho un gran exterminio de personas. Pero empecemos por el principio. La CGT fue creada por Juan Domingo Perón. Los descamisados, que tienen que ver con las camisetas negras que estaban en la Segunda Guerra Mundial, también fue creada por Perón y Evita. Evita fue una mujer sometida y obligada que le han causado la muerte. Porque para ese entonces, bueno, entre comillas la palabra se de casa que termina con A100, la conciencia, ¿no? Ya estaba lista para hacer sus cosas. Una muerte preparada gravemente en cáncer de garganta. Cáncer en la garganta. Patricia Bullrich, ya para los 70, era una montonera, pero de esas que no ponía una bombita de agua. Mataron muchas personas. Ella, yo vuelvo a repetirlo, estuvo 10 años presa. Luego, por hacer otras cosas, fue 6 meses más presa. 6 meses. Alguien la saca de la cárcel y la pone en un puesto de funcionaria pública. Ya vemos cómo la República Argentina la manejan. Y ya lo digo nuevamente, Argentina aparte es una mezcla, una ensalada rusa.
nazi, anglosajona. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos lugar. Y hasta ahora, yo hasta que no vea los cambios económicos, porque ya pasó un año, y este señor dijo que eran 4 meses de duro que íbamos a pasar todos. Ok. Ahora, pasa casi un año. El mes que viene ya va a ser un año que él está y no hizo nada. Porque está haciendo fuerza para que se vete, o sea, que haya un veto en la aprobación del 44% de todo lo que hemos perdido desde hace un par de años largos, desde la presidencia de Mauricio Macri hasta la fecha. Todos los gobiernos han destruido la República Argentina. No hubo uno que hiciera algo bueno. Vamos a ir con las primeras imágenes donde se agarran de los pelos, tanto en Mirta Legrand como en otros lugares, Javier Milei, Gerardo Javier Milei, y la pobre chica Florencia, la que hace chistes cómicos, se le caía pobrecita la cara de vergüenza de Mirta Legrand de ver a Javier Milei hablando como un ordinario, pero también diciendo una verdad. Yo no soy partidaria de él, ustedes lo saben, qué es lo que yo pienso de él. O sea, que yo le dé un punto más de razón no quiere decir que él tenga la razón, porque su gestión gubernamental es la más espantosa de todos los tiempos. De todos los presidentes fue el peor de todos. Y a la vuelta, a ver cuántos minutos vamos, para que no sea tan largo, 12 minutos y algo, les pido por favor, miren los videos, repitan, hay que saber mirar videos, una y otra vez, detenerse en el minuto tal, en el segundo tanto, para ver y comparar, a ver, ¿qué dice esta señora? ¿Es cierto? Bueno, yo mismo lo voy a comprobar. Esa es la manera, por lo menos como yo miro los videos que creo que me hablan de ricamente para despertar aún más, ¿verdad? Y a la vuelta nos encontramos, porque va a haber no solamente material de Milei, sino de cómo comenzó el grupo Montoneros y la secta. Nos encontramos. Bullrich hay un no retorno. No, es un no retorno. Toda la campaña sucia que me hacen levantándome videos viejos de hace 5 años, de 6 años. Porque entonces, si vamos a volver el tiempo atrás, vamos a ir a los 70, cuando ella era montonera, era una peronista de izquierda montonera, de una agrupación que extorsionaba gente, secuestraba gente, ponía bombas y mataba gente. Ella se arrepintió de eso. Yo le pregunté a que me... Ah, bueno, está bien. Ah, pero vale el arrepentimiento de ella. Es decir, entonces, claro, sucede que alguien que mató gente, que puso bombas, que extorsionó, secuestró, bueno, ahora pide perdón y ya está. Y ahora ahí sucede que un tipo, porque de repente, eso hace 5 años se echó una puteada, lo tenés que acribillar. Dale, basta de la doble moral. ¿Sabes qué? Te puede gustar o no mis modos. Es verdad. Mis modos te pueden gustar o no, pero yo no le robé a nadie, yo no extorsioné a nadie, yo no maté a nadie, yo nunca puse una bomba, nunca viví de la política. Ella tiene las manos manchadas de sangre. Entonces dejémonos de joder con la doble vara. Aunque el segundo regreso y definitivo no fue del todo color de rosa, se recordaría esa fecha como la masacre de Ezeiza, debido a que se desató un tiroteo en uno de los puentes principales a 10 kilómetros del aeropuerto de Ezeiza. Los montoneros querían tener un lugar privilegiado para recibir a quien consideraban su líder político, compitiendo así con la CGT. Esto produjo un desmán entre sus filas, corridas, tiroteos, heridos y mucha violencia se desató aquella tarde, desnudando así una interna feroz dentro del peronismo.
la presidencia de Cámpora duró poco y nada. Incapaz de pacificar a Montoneros y de calmar las aguas en las calles, se aleja de la presidencia con una renuncia. Nuevamente elecciones y esta vez con Perón como candidato a presidente por tercera vez. Aunque hubo mucho debate de quién sería su compañero de fórmula, los Montoneros deseaban a alguien de su propio grupo, pero la CGT y el entorno más inmediato de Perón no. El líder del peronismo nombraría a su esposa para que fuera su compañera de fórmula, Isabel Estela Martínez de Perón. Esto no cayó muy bien dentro de Montoneros, ya que lo veían como una derrota por no lograr influenciar en las decisiones del general. Juan Domingo Perón sería electo a presidente por tercera vez en la historia de la Argentina, pero no todo salió como a él le hubiera gustado. El 25 de septiembre de 1973 se viviría uno de los episodios más tristes para el peronismo. Uno de los pilares fundamentales para Perón, líder de la CGT, un hombre leal al peronismo más auténtico, José Ignacio Rucci, fue acribillado en la puerta de la casa de un familiar. La muerte de Rucci sería adjudicado por Montoneros, que no tardaron en asumir el asesinato como un ajusticiamiento. El 1 de mayo de 1974, un día histórico para el peronismo, donde se recuerda los triunfos de los trabajadores en reconocimiento de sus derechos laborales que tanto le valieron a Perón en sus dos primeros gobiernos. El acto se conmemoraba en la Plaza de Mayo. Aquella jornada histórica sería recordada porque el propio Juan Domingo Perón en su discurso resaltaba la fidelidad y la valentía de los sindicatos y de la CGT durante su exilio. ¿Quiénes fueron los Montoneros resumido al toque? Montoneros fue un núcleo armado de un grupo de organizaciones sociales no militares conocido como la Tendencia Revolucionaria del Peronismo o simplemente la Tendencia, que incluía la Juventud Peronista Regionales, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la Unión de los Estudiantes Secundarios, la Agrupación Evita y el Movimiento Villero Peronista. Su primera acción pública se realizó el 29 de mayo de 1970 con el secuestro, posterior juicio revolucionario y asesinato del ex dictador antiperonista Pedro Eugenio Aramburú, que en 1955 había derrocado al gobierno constitucional liderado por Perón. En 1972 Montoneros se fusionó con Descamisados y en 1973 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con las cuales ya venía actuando en conjunto. Sus acciones contribuyeron a que la dictadura militar convocara las elecciones libres en 1973. Luego, el 24 de marzo de 1976, fue derrocado el gobierno constitucional, estableciéndose una dictadura cívico-militar antiperonista. Montoneros estableció su conducción en México y combatió a la dictadura, causando serias bajas al gobierno cívico-militar y sufriendo igualmente fuertes pérdidas. Desde ese momento su organización se fue degradando progresivamente. En 1979 y 1980 intentó dos contraofensivas que fracasaron militar y políticamente. Y ya para diciembre de 1983 se recupera la democracia haciendo que su organización desaparezca. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Ahí los tenías hablando sobre... Me quedé con lo que dijo Jessy, que está tratando de chequear esto de la dolarización, sí. Porque no lo dijo. Bueno, lo que me están explicando ahora es una decisión bastante contundente, que es, nosotros usamos eliminar el Banco Central. Y yo les decía, pero pará, no sé, yo no entiendo tanto de para economía. Ellos eliminar el Banco Central pero es para dolarizar. mí no es lo mismo. Entonces, sí, es lo mismo. Nosotros vamos, lo que Emilio Campo está diciendo, que es claramente lo que terminó unificando y tomando Javier. Juntos por el Cambio va a dejar de existir como se lo conoce hoy, y el peronismo en el formato que tiene hoy también va a dejar de existir. Eso que estás diciendo, te lo cuento, Javi, los
mata. Y cuando les decís que no entran al balotaje, Bueno, o sea, yo por eso te digamos, digo, porque, lo toman como una provocación. yo hago una pregunta. Sí. Se cayó tu anteojos. ¿Qué hago? ¿Me enojo con la ley de la gravedad o que soy un salame que se tire mis anteojos? No, tiraste tus anteojos. Bueno, entonces digo, bueno, exacto. Entonces no te enojes con la ley de la gravedad. Bullrich está tercera, cómoda y cada vez peor. Y se derrite como un helado en el medio del desierto del Sahara. Tiene tasa de interés negativa. Pasa los días, vale menos. ¿En qué número lo tenés? Cada vez más cerca de los 20. ¿23, 24, 25? Sí, en caída. En el año 1965 se concluye el Segundo Concilio del Vaticano, un concilio que produjo grandes cambios tanto internos como externos en la Iglesia Católica. Pero desde ese año comenzó a surgir un movimiento político que nace en una de las vertientes católicas en América Latina, y es la teología de la liberación. Uno de los mayores predicadores de la teología de la liberación es el sacerdote jesuita colombiano Camilo Torres, que luego se convertiría en un guerrillero, abogando por los pobres y querer introducirse en las bajas esferas de la sociedad. Poco a poco fueron explicando la teología católica con un prisma marxista. En Argentina, otro sacerdote jesuita y militante de la teología de la liberación comenzaría a tener un cierto grado de protagonismo social. Es el cura Carlos Mujica. Uno de los objetivos de esta corriente teológica fue querer introducirse en los movimientos populares. En Argentina, el peronismo estaba en plena lucha callejera por generar presiones sociales para lograr el tan ansiado retorno de Perón en el país. Carlos Mujica se ocupó de que fueran los jóvenes quienes se infiltraran en el movimiento justicialista, pero respondiendo políticamente a él y no a los líderes sindicalistas y gremialistas, quienes eran los conductores formales del movimiento peronista. En la Juventud Estudiantil Católica, reunía a jóvenes de los secundarios más prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires, como en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es allí donde conocería a los fundadores de Montoneros. Juan García Elorrio sería el intermediario entre el grupito de jóvenes que fundaría Montoneros y el propio Carlos Mujica. Norma Arrostito, los hermanos Fernando Abal Medina y Juan Manuel Abal Medina, Gustavo Ramos y el líder del grupito y miembro más conocido, Mario Firmenich. Tras darles el apoyo de un sector de la iglesia por parte de Mujica y empujándolos ideológicamente, se funda Montoneros. Los objetivos eran producir una presión social lo suficientemente fuerte para provocar el regreso de Perón, que se encontraba exiliado en España, un llamado a las elecciones y provocar una revolución social de carácter izquierdista. Tras establecer los objetivos, se debatió la metodología para alcanzar dichos objetivos. En un momento dado, el propio padre Mujica llegó a declarar que estaría dispuesto a lanzar bombas si fuera necesario, dando lugar y nacimiento a la violencia política de los años 70. Y tan en serio se tomaron estas palabras los jóvenes idealistas, que se decidió ajusticiar a Aramburu. Idearon un plan para secuestrar al militar que había sido acusado de acribillar a peronistas en los años 50 tras el golpe de estado en 1955. El 29 de mayo de 1970, Montoneros logra su cometido. Secuestran a Aramburu, lo mantuvieron en cautiverio en Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires cerca de la frontera con La Pampa, y para el 1 de junio, luego de un juicio revolucionario, en el sótano de una casa, lo asesinan de un balazo. Muy bien, como habrán visto, la gravedad de la situación es como que parece que hubiera una cuenta regresiva en la República Argentina. Estos curas, que hasta el día de hoy, como el Vaticano, y todo ha salido del Vaticano, porque la gente no comprende algo. Primera y Segunda Guerra Mundial fueron promovidas por el Vaticano. En las matanzas que hubo aquí en Argentina, aún de mujeres embarazadas, estaban los curas jesuitas. Son los mayores asesinos que hay. Vamos a seguir continuando para ver la otra parte de estos
perros que se están agarrando, pero que ninguno tiene la razón. Y también verán por final cómo se completa esto de los montoneros, parte de la historia argentina. Yo me despido aquí. Esto es 1000% Infoguerristas Reales de Verdad, donde los estudios mayores están en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en cada situación clave de tu vida. Nos estamos encontrando en otro momento. Un beso grande para todos. Suscríbete. Hace fuerza por este canal, porque este canal te puede brindar mayor información de la que te imaginas. En realidad yo no es que estoy mendigando tampoco, pero este canal creo que merece ese punto. ¿Por qué? Porque está peleando para abrirte los ojos y también apoyando a tu economía. Gracias a que Cunio también sería otra de las personas que peleó por esto. Creo que bien vale la pena que pongas un me gusta, un comentario y le hables a otros de este canal para poder suscribirse. Bye, nos estamos encontrando y gracias por mirar. Buen domingo. Otra vez más, una bandera del imperialismo sin terminar este acto. Serán presidente, no sé si Guerra Diente, que si no lo hagan. El 29 de mayo a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción, a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Es el ingreso de montoneros a la escena política. Sus militantes son jóvenes, son peronistas y su núcleo fundador proviene de la derecha católica. Sin embargo, a principios de los 70, representan a la izquierda del movimiento. Quieren que regrese el líder al país. También sueñan con la revolución socialista. Un año después del Cordobazo, en el Día del Ejército, secuestran al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Así era el velorio del jefe de la Policía Federal Argentina, Césaro Ángel Cardoso, asesinado el 18 de junio de 1976 a manos de la agrupación peronista Montoneros. Cardoso, quien había ingresado al colegio militar en 1944, se había graduado de subteniente de infantería, estudiando posteriormente en la Escuela Superior de Guerra y obtuvo el título de oficial de Estado Mayor, y con el correr de los años subió el grado de coronel, hasta que
ascendió a general de brigada en 1975, pero al año siguiente, ya con la junta militar de Videla al mando del país, Cardoso fue designado como el delegado del Ministerio del Interior primero y luego como jefe de la Policía Federal Argentina, que tenía altos antecedentes negativos, como el asesinato del coronel Falcón a principios del siglo XX y el asesinato del otro jefe de la Federal, Alberto Villar, 2 años antes, en 1974. Cardoso, una vez nombrado como el jefe de la policía, tenía las horas contadas sin saberlo, porque estaba en la mira de las agrupaciones guerrilleras, que aún seguían operando en plena dictadura. Patricia Bullrich te inició un juicio, ¿no? Sí. Porque dijiste que tiraba bombas en jardines de infantes. A ver, con le niños. cuento. A ver, el punto es el sacaste siguiente. eso? No, ahora le cuento. A ver. La situación es la siguiente. Ella tiene un pasado como terrorista en Montoneros. Ella no niega que fue montonera. Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Ella tiene dos situaciones en las cuales está implicada, una en el año 76 y otra en el año 77. La madre no estaba casada con Galimberti. La hermana estaba casada con Galimberti, claro. Sí. Y de hecho también, digamos, hay testimonios de quien la formó en esto, a la señora Carolina Serrano, era su nombre de terrorista. Y básicamente el malentendido ahí es que en realidad ella se dice que dejó 1,5 kilos de trotil, o sea, de dinamita, en el parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Y eso, digamos, generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. Entonces de ahí la confusión de un jardín de infantes. Pero lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era básicamente una terrorista tirabomba. Es decir, militaba en la JP y apoyaba a Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, el ERP. Es decir, grupos armados terroristas que secuestraban gente, cobraban... Sí, grupo terrorista, fue terrible. Digamos, mataban gente, torturaban gente, tiraban bombas. Bueno, digo, de ahí viene ella, porque es tan poco tolerante con lo que le pasa con otras personas. Es más, a ella le gusta tanto medirse el gorilismo en sangre, ¿sí? Y no se da cuenta de todos los peronistas que tiene adentro de su fórmula, ¿no? Porque fíjese, Pichetto, ¿qué era? Era el jefe de la bancada de senadores y que es el que logró la impunidad de Cristina. Y hombre que respondió a Cristina. Adentro de Juntos por el Cambio. Lustó, el señor 125, dejó al país al borde de una guerra civil. Lo tienen adentro. Digo, tiene un montón de peronistas, qué sé yo, no sé, Larreta, Santilli, Ritondo, digo, tiene un montón. Tienen periodistas por todos lados. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué Bullrich no hizo nada enfático con lo de Insaurralde? Con el escándalo de Insaurralde. A ver, ¿por qué? Porque el candidato que tiene en Lomas de Zamora, Bullrich, fue durante 10 años la mano derecha de Insaurralde. ¿Quién es? Yo no sé el nombre, pero... Gracias. Ahí está. Gracias por la información. Entonces, y tiene un montón de gente. Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, ella es tan poco tolerante y se la pasó haciendo toda una campaña persecutoria sobre mi persona por personas que decidieron cambiar? O sea, ella permite, o sea, la única que puede cambiar es ella. O sea, los demás no pueden cambiar de un lado. O si cambian para estar con ella, sí vale. Y si cambian para estar con otros, no vale. Es decir, y eso es motivo para perseguir gente, ¿no? Ahora, cuando son los de ella, entonces sí se puede. Es decir, que son bendecidos cuando pasan Juntos por el Cambio. Y es más, bajo esa lógica, que no se permite esos cambios, entonces ella sigue siendo entonces una montonera, tirabombas, que tiene las manos manchadas de sangre. O sea, con lo cual me encanta que vayamos a un juicio, porque le va a tener que explicar a la sociedad qué es lo que hizo durante los 70, y va a tener que explicar también la indemnización que recibió como terrorista. Lo manifestó el otro día Gómez Centurión en un tuit. ¿Ah, sí? Así que, digamos... ¿Como terrorista? Exactamente. ¿Una indemnización grande? No lo sé. Grande o chica es una indemnización. Exacto. Y no está bien.